El taxi se detuvo frente a una casa familiar de 2 plantas, paredes blancas y tejado verde. Hannah Paxton respiró aliviada. Por fin estaba en casa. 3 meses de rehabilitación en la clínica y en casa de la tía Verónica en Baltimore le parecieron una eternidad. Pagó al conductor y, con dificultad para sacar la maleta, caminó lentamente por el sendero hasta el porche. El viento primaveral agitaba su pelo castaño, que se había cortado hacía poco para ocultar el crecimiento irregular tras la operación. La cicatriz de la sien aún era visible, pero el cirujano le había asegurado que desaparecería con el tiempo. Hannah se la tocó con los dedos y arrugó la nariz, no por el dolor, sino por el recuerdo del día del accidente. No había avisado a Noel de su regreso, quería darle una sorpresa. Durante los 2 últimos meses, su marido la había visitado cada vez con menos frecuencia, alegando su carga de trabajo. Las conversaciones telefónicas se habían vuelto más breves y formales. Hannah lo achacaba al estrés. Al fin y al cabo, sus vidas habían dado un vuelco después de que un conductor ebrio atropellara su coche en un cruce. Hannah subió al porche, arrastrando con dificultad la maleta. Todavía tenía el brazo izquierdo un poco rígido por la fractura. Pulsó el botón del timbre. Extrañamente, sus llaves habían dejado de encajar en la cerradura. Noel debía de haber cambiado las cerraduras por motivos de seguridad y se había olvidado de decírselo. La puerta se abrió, pero no era su marido quien estaba en el umbral. En el umbral apareció una joven esbelta, de largo cabello negro y fríos ojos grises. Llevaba una bata, la misma que Hannah le había regalado a Noel las navidades pasadas. ¿A quién quiere?, preguntó la desconocida, dirigiendo a Hannah una mirada de evaluación. Hannah se quedó helada, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Soy Hannah Paxton. Esta es mi casa. ¿Quién es usted? La cara de la desconocida cambió, se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. Raven Thorne, vivo aquí con Noel. Hannah sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. 3 meses de rehabilitación, ejercicios interminables, dolor, lágrimas, miedo, y así de repente, una mujer de pie en su casa con la bata de su marido. Lo siento, pero esta es mi casa. Intentó hablar Hannah con calma, pero la voz le temblaba traicioneramente. Me gustaría entrar y hablar con mi marido. Raven sonrió y enarcó una ceja fina. Noel no está en casa ahora. Y, si realmente eres su mujer, deberías saber que la situación ha cambiado. La casa es mía, fuera. Prácticamente escupió las últimas palabras, cambiando bruscamente su tono de ostentosa cortesía a abierta agresividad. Hannah dio un paso adelante, intentando colarse por la puerta. ¿Cómo que tuya? Es la casa de Noel y mía, la compramos cuando nos casamos. No entiendo qué está pasando, pero pienso entrar. Raven apoyó la mano en la jamba de la puerta, bloqueando completamente el paso. Noel dijo que no te rendirías tan fácilmente, pero el papeleo ya ha sido reexpedido. Firmaste el poder notarial después del accidente, ¿recuerdas? Miró a Hannah con indisimulado desprecio. Noel se encargó de las formalidades. Así que esta es ahora nuestra casa. Hannah sintió que le subía la rabia por dentro, mezclada con pánico. ¿Qué poder notarial? Nunca había firmado nada parecido. Noel había venido al hospital con unos papeles del seguro, pero no se había hablado de una casa. Eso es mentira, dijo Hannah con firmeza. Yo no firmé ninguna escritura de la casa y te exijo que me dejes pasar. Raven se rió, echando la cabeza hacia atrás. ¿O qué? ¿Llamar a la policía? Adelante, que vengan a comprobar mis antecedentes. Trabajo para un bufete de abogados, cariño. El papeleo está perfecto. Hannah sacó el teléfono del bolsillo. Vale, llamaré a Noel. Llámalo, se encogió de hombros Raven. Está en una reunión importante y es poco probable que conteste, pero incluso si lo hace, confirmará mis palabras. Hannah marcó el número de su marido. Sonó un pitido. 1, 2, 3. Contestador automático. Hola,
Soy Noel Paxton. No puedo contestar ahora, por favor deje un mensaje. Noel, soy yo. La voz de Hannah tembló. He llegado a casa y hay una mujer que dice vivir contigo. Llámame inmediatamente. Escondió el teléfono y miró a Raven. No me iré hasta que hable con Noel y averigüe qué está pasando. Como quieras. Raven empezó a cerrar la puerta. Puedes esperar aquí hasta que anochezca. Eso sí, no te quedes en propiedad privada o llamaré a la policía de verdad. La puerta se cerró en las narices de Hannah. Se quedó de pie en el porche, completamente perdida. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. ¿Podría ser algo que no recordaba? ¿Los efectos de un traumatismo craneal? No, eso era imposible. Jamás firmaría un documento así, ni siquiera en estado de inconsciencia. Hannah bajó al porche y se sentó en un banco junto a la pasarela. Su maleta estaba sola a su lado. Volvió a marcar el número de Noel, con el mismo resultado. Luego intentó enviar un mensaje de texto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar en mi casa? ¿Quién es esta mujer? Pasaron 5 minutos. 10. 15. Noel no contestó. Hannah podía sentir cómo aumentaba el pánico. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Sus padres vivían fuera del estado, sus amigos. No tenía muchos amigos en Arlington. La mayoría eran compañeros de trabajo con los que no mantenía un contacto estrecho. ¿Hannah? Hannah Paxton, ¿eres tú? Levantó la vista y vio a su vecina, Becca Winthrop, de pie junto a la valla baja que separaba sus parcelas. Becca era más o menos de la edad de Hannah, pero parecía más joven, quizá por sus rizos rojos cortos y las pecas que tenía esparcidas por la cara. «Becca». Hannah se levantó y se acercó a la valla. «Becca». Hannah se levantó y se acercó a la valla. «Dios, qué alegría verte». Becca abrió la verja y salió. «¿Qué tal estás? Estábamos todos tan preocupados después de tu accidente». Estoy bien». Hannah no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Físicamente, casi he vuelto a la normalidad. Becca miró la puerta cerrada de la casa de los Paxton y luego la maleta de Hannah. ¿Ocurre algo? ¿Por qué estás aquí sentada con tus cosas? Hannah respiró hondo. Para ser sincera, no lo entiendo. Llegué a casa y hay una mujer que dice que vive con Noel y que la casa es suya ahora. No me deja entrar. La cara de Becky cambió. Había confusión en sus ojos, mezclada con lástima. «Oh, Hannah, no me había dado cuenta de que no lo sabías. Esa mujer apareció por aquí hace un mes. Pensé que tú y Noel, ya sabes, habíais roto o algo así». Hannah sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Hace un mes? ¿Quieres decir que Raven lleva un mes viviendo en mi casa?» Becca se movió incómoda de un pie a otro. «Las he visto salir juntas por las mañanas y volver por las tardes. Una vez hicieron una barbacoa en el patio trasero. Quería preguntarle a Noel por ti, pero siempre parecía muy ocupado, y entonces no me apetecía ocuparme de mis asuntos». «Lo entiendo», dijo Hannah secamente. No podía culpar a Becca. Las vecinas nunca habían sido amigas íntimas, solo educadas. «Escucha». Becca le tocó el brazo. «¿Por qué no vienes a mi casa? Descansa un poco, tómate un té, piensa qué hacer a continuación. No querrás quedarte aquí sentada a la vista de todo el mundo». Hannah dudó. No quería salir de casa, pero no tenía sentido quedarse sentada en el banco indefinidamente. Además, empezaba a oscurecer y el aire de la tarde refrescaba. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Gracias, Becca». Becca la ayudó con la maleta y caminaron despacio hasta la casa de al lado, la misma casa de 2 plantas pero con paredes color crema y tejado marrón. «Mi marido está de viaje de negocios, así que tengo sitio de sobra», parloteó Becca, aparentemente intentando romper la tensión. «Puedes quedarte en la habitación de invitados todo el tiempo que necesites». Hannah asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. No podía creer que Noel le hubiera hecho esto. 8 años de matrimonio, todos sus planes, sus sueños.
y mientras ella luchaba por su vida y se recuperaba del accidente, él había traído a otra mujer a su casa. La casa de Becky era acogedora y luminosa. Un pequeño vestíbulo daba a un amplio salón con un mullido sofá y sillones. Había plantas en macetas y marcos de fotos por todas partes. «Entra, siéntete como en casa». Becca señaló el sofá. «Prepararé un poco de té, o quizá algo más fuerte». «Té, por favor», respondió Hannah. «No puedo tomar alcohol después de las pastillas». Mientras Becca jugueteaba en la cocina, Hannah sacó el teléfono y volvió a comprobarlo. No, Noel no había respondido a la llamada ni al mensaje. Abrió la aplicación del banco y comprobó la cuenta conjunta. Otro golpe. Solo había $123 en la cuenta, aunque antes del accidente había casi 15,000, sus ahorros conjuntos. Becca volvió con 2 tazas humeantes y las dejó sobre la mesita. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sentándose en la silla frente a Hannah. «Antes del accidente, Noel y tú parecíais la pareja perfecta». Hannah rodeó la taza con las manos y sintió cómo el calor se filtraba entre sus dedos helados. «Ni yo misma lo sé, Becca. Todo iba bien, al menos eso creía. Luego el accidente, el hospital, la rehabilitación. Noel vino todos los días al principio, luego cada vez menos. Decía que el trabajo era un desastre, que la casa estaba bien, que debía centrarme en mejorarme». Hannah bebió un sorbo de té. «Y ahora resulta que ha traído a otra mujer a casa y parece que ha transferido todos nuestros ahorros a otro sitio». «Dios mío», Becca sacudió la cabeza. «Es terrible. ¿Qué vais a hacer?». «No lo sé», admitió Hannah con sinceridad. «Primero tengo que hablar con Noel para averiguar qué está pasando. Quizá ver a un abogado». Dejó de hablar, recordando lo que Raven había dicho sobre su trabajo en un bufete de abogados. La mujer dijo que había firmado una especie de poder notarial. «Pero eso no es cierto, Becca. Yo nunca...». «Claro que no». Becca se adelantó y apretó la mano de Hannah. «Mira, mi hermana tuvo un caso parecido con su exnovio. Él también intentó hacer algo con sus bienes comunes. Acudió a un buen abogado y todo le salió bien. Puedo darte sus contactos». Hannah asintió agradecida. «Gracias, sería de gran ayuda». Estuvieron sentadas así durante 1 hora más o menos, hablando de la situación y de sus opciones. Becca escuchó atentamente e incluso se ofreció a prestarle dinero hasta que arreglara sus finanzas. Hannah se negó, alegando que tenía una cuenta personal que Noel no podía tocar. Estaba anocheciendo cuando por fin sonó el teléfono de Hannah. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Su corazón latió más rápido. «Lo siento, Becca, tengo que cogerlo». Se levantó Hannah y se dirigió a la ventana. «Claro». Becca se retiró con tacto a la cocina, dejando a Hannah sola. «¿Noel?». La voz de Hannah sonaba tensa. «Hannah». La voz de su marido le resultaba tan familiar y al mismo tiempo extraña. «He recibido tu mensaje. No esperaba que volvieras tan pronto. El doctor Harris hablaba de 2 semanas más de rehabilitación». «Terminé el programa antes de tiempo», respondió Hannah secamente. «Quería darte una sorpresa, y supongo que funcionó». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Hannah, escucha. Iba a hablar contigo cuando estuvieras totalmente recuperada. No quería ponértelo mientras te recuperabas». «¿Ponerte qué, Noel? ¿Que trajiste a otra mujer a nuestra casa? ¿O el hecho de que vaciaste nuestra cuenta conjunta? ¿O tal vez el hecho de que esta mujer dice que la casa ahora te pertenece?». «Hannah, es complicado», suspiró Noel. «No quiero hablar de esto por teléfono. Quedemos mañana y hablemos en persona. Dime, ¿dónde estás ahora? Puedo reservarte una habitación de hotel». «No te molestes», la cortó Hannah. «Estoy en casa de Becky Winthrop. Y sí, sin duda hablaremos. Mañana mismo. Y más te vale tener una muy buena explicación de lo que está pasando». Pulsó el botón de desconexión sin esperar la respuesta de Noel. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Quería llorar, gritar, romper los platos. Algo para liberar el dolor y la rabia que se agitaban en su interior.
Pero Hannah se contuvo. No era el momento de llorar. Lo que necesitaba ahora era la cabeza despejada y un plan de acción. Becca volvió al salón con una bandeja de bocadillos. «Pensé que tendrías hambre», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. «¿Cómo va la conversación? Quiere que nos veamos mañana», dijo Hannah negando con la cabeza. «Dice que es complicado y que no quiere soltármelo mientras me recupero». «Es verdad», resopló Becca. «Qué preocupación». Hannah cogió el bocadillo, pero no tenía ganas de comer. Volvió a dejarlo en el plato. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «siempre pensé que Noel y yo teníamos un matrimonio sólido. Hacíamos planes, soñábamos con tener hijos». Le tembló la voz. «No entiendo cómo ha podido desmoronarse tan rápido». «Quizá había problemas antes, pero tú no te habías dado cuenta», sugirió Becca con cautela. Hannah se lo pensó un momento. Sí, en el último año antes del accidente, Noel se había vuelto más distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. A veces se iba los fines de semana a eventos corporativos. Pero ella lo atribuyó a su deseo de ascender en su carrera, de conseguir un ascenso. ¿Había habido ya una grieta en su relación? Tal vez, admitió, pero nunca pensé que fuera capaz de tal traición. Becca sonrió suavemente. A menudo es difícil entender a las personas, incluso aquellas con las que has vivido bajo el mismo techo durante años. Hannah asintió. Sí, era la amarga verdad. El hombre con el que había vivido durante 8 años, en quien había confiado incondicionalmente, había resultado ser un extraño. Y ahora tenía que luchar no solo por su salud, sino por su hogar, por su vida. «Gracias, Becca», dijo cogiendo su taza de té. «Por todo. No sé qué habría hecho hoy sin ti». «De nada», le guiñó un ojo Becca. «Para eso están los vecinos, ¿no?» Hannah sonrió débilmente. Se sentía muerta de cansancio, pero en el fondo ya se estaba gestando la determinación. No permitiría que Noel y esa mujer le arrebataran lo que era suyo por derecho. Mañana empezaría la lucha. Y hoy necesitaba descansar y reunir fuerzas. Hannah se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas de una habitación desconocida. Miró perpleja a su alrededor durante unos segundos, tratando de averiguar dónde estaba, antes de que los recuerdos de ayer la invadieran. La casa, Raven en bata de Noel, la humillante postura en su propio porche, la llamada de teléfono. El reloj de la mesilla marcaba las 8:30. Hannah se sentó en la cama, sintiendo un dolor sordo en las sienes, señal inequívoca de que se había olvidado de tomar la dosis de medicación de la noche. En la clínica le habían recomendado encarecidamente que siguiera su régimen y no se saltara ninguna pastilla, pero ayer no había tenido tiempo de hacerlo. Se levantó y se acercó a la ventana. La habitación de invitados de Becky daba a su casa y a la de Noel. El camino de entrada estaba vacío, lo que significaba que ni Noel ni Raven estaban en casa. Quizá ya se habían ido a trabajar. Hannah se sorprendió a sí misma pensando en ellos como una pareja, y ese pensamiento se hizo eco de otro destello de dolor. Tras una ducha rápida y la medicación, bajó a la cocina, donde Becca ya estaba trabajando en los fogones. «Buenos días», le dijo su vecina con una sonrisa. «¿Qué tal has dormido?» «Bien, gracias», mintió Hannah. Llevaba un buen rato dando vueltas en la cama, recordando los sucesos de ayer y las posibles explicaciones del comportamiento de Noel. «Siento haber ocupado tu habitación». «No seas tonta». Becca le puso delante un plato de huevos revueltos y una taza de café. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. ¿Quieres desayunar?» «He preparado una tortilla con queso y tomate». No tenía apetito, pero Hannah se obligó a comer unos bocados. Los médicos del centro de rehabilitación no dejaban de recordarle la importancia de comer con regularidad para recuperarse. «¿Has decidido qué vas a hacer?», preguntó Becca, sentándose frente a ella con su propia taza de café. Hannah asintió lentamente. «Primero tenemos que arreglar el papeleo. Esa mujer, Raven,
Afirma que firmé una especie de poder notarial que permitía a Noel disponer de la casa. Eso es mentira. Tengo que comprobar qué pasa con la casa y nuestras cuentas. De acuerdo, Becca secundó. ¿Y luego te reunirás con Noel? Sí, llamó esta mañana, sugiere que nos encontremos en el Bluebird Café a la 1. Está bien, es un lugar público, no puede presionarte ni montar una escena, hizo una pausa Becca. ¿Quieres que te acompañe al notario? No deberías viajar sola por la ciudad en tu estado. Hannah miró a su vecina agradecida. Hasta entonces no habían sido muy amigas. Se habían saludado por encima de la valla, a veces habían intercambiado noticias o recetas, pero nada más que eso. ¿Quién iba a pensar que Becca iba a estar a su lado en un momento de necesidad? Gracias, se lo agradecería. Una hora más tarde se dirigían al centro de la ciudad en el Honda Civic azul de Becca. Hannah miró por la ventanilla las calles familiares de Arlington, que ahora le parecían extrañamente ajenas. La ciudad no había cambiado en los 3 meses que llevaba fuera, pero su vida sí. «Cuéntame qué ha pasado», le preguntó Becca, deteniéndose en un semáforo. «Quiero decir, desde el principio. Lo único que sé del accidente es lo que salió en el periódico local, que te atropelló un conductor borracho en el cruce de Maple y Oak». Hannah suspiró. No le gustaba recordar aquel día, pero tal vez hablar de él le ayudaría a organizar sus pensamientos. «Fue el 21 de enero», comenzó. «Volvía a casa del trabajo y conducía por Maple Street. El semáforo estaba en verde, empecé a cruzar la intersección, y un todoterreno negro salió por la derecha. El conductor ignoró el semáforo en rojo y se estampó contra la puerta del conductor. Hannah se frotó el brazo izquierdo, que aún le dolía de vez en cuando con el tiempo húmedo. Solo recordaba el destello de los faros y el sonido del impacto. Después, nada, hasta que me desperté en el hospital. Me dijeron que tenía múltiples fracturas, hemorragia interna y traumatismo cráneoencefálico. Pasé los primeros 15 días en cuidados intensivos. Noel venía todos los días. Becca sacudió la cabeza con compasión. «Es terrible. ¿Y el conductor?» «Solo tenía unos rasguños», sonrió Hannah con amargura. «Pero lo detuvieron en el acto. Su tasa de alcoholemia triplicaba el límite legal. Hay un juicio en marcha, pero mi abogado dice que no puede evitar la cárcel». «Al menos hay algo de justicia», murmuró Becca. Después de cuidados intensivos, me trasladaron a una habitación normal y al cabo de un mes me enviaron a un centro de rehabilitación de Baltimore. Allí tenían a los mejores especialistas para mi tipo de lesión. Noel venía casi todos los días al principio, luego 2 o 3 veces por semana y en el último mes solo un par de veces. ¿Y no sospechó nada extraño? Hannah se encogió de hombros. Me había dicho que había tenido una crisis en el trabajo, que lo habían ascendido y ahora tenía más responsabilidades. Le creí. Nos llamábamos todas las noches, aunque nuestras conversaciones eran cada vez más cortas. Lo achaqué al cansancio, tanto mío como suyo. ¿Tomaba siempre parte activa en los asuntos financieros? Yo participaba sobre todo, respondió Hannah tras una pausa. Teníamos cuentas separadas para los gastos personales y una cuenta conjunta para la casa, los servicios y las grandes compras. Pero después del accidente, cuando yo no podía ni sostener el teléfono, Noel tomó el relevo. Traía unos papeles al hospital, algo relacionado con el seguro, con facturas hospitalarias. Las firmaba sin mirarlas realmente. Confiaba en él. Becca le dirigió una rápida mirada. ¿Crees que podría haber un poder notarial entre esos papeles? No lo sé, admitió Hannah con sinceridad. Lo dudo, pero aunque lo hubiera, un poder notarial no te da derecho a vender o transferir la propiedad sin mi consentimiento explícito. La casa se compró cuando nos casamos y mi nombre figura el primero en las escrituras. Aquí hay gato encerrado. Aparcaron ante el pequeño edificio de oficinas que albergaba la notaría de Alan Price, quien había escriturado la casa a Noel hacía 5 años. Alan, un hombre corpulento de unos 50 años, calvo y de rostro bonachón,
Reconoció a Hannah de inmediato. La señora Paxton. Qué agradable sorpresa. Me enteré de su accidente. Me alegra ver que se está recuperando. Gracias, señor Price. Necesito que me ayude con un asunto delicado. Hannah se sentó en la silla frente a su escritorio. Becca se sentó a su lado. Quiero comprobar el estado de las escrituras de la casa de mi marido y mía. El rostro del notario se tensó ligeramente. Sí, por supuesto. La dirección es el número 11 de la calle Cedar, ¿verdad? Hannah asintió. El señor Price se volvió hacia el ordenador y empezó a teclear algo. Sus cejas se alzaron mientras estudiaba la información que aparecía en la pantalla. Interesante, murmuró. Según la base de datos, el 23 de febrero de este año se presentó una solicitud de cambio de titularidad. La única persona que figura como propietaria es el señor Noel Paxton. ¿Qué? Se sobresaltó Hannah. ¿Pero cómo es posible? Nunca he firmado un documento así. El señor Price parecía preocupado. Aquí dice que usted firmó una escritura de renuncia a favor de su cónyuge. Estaba certificada ante notario. Miró la pantalla. Rebecca Morris, de Duncan and Partners. Hannah sintió que se le caía la sangre de la cara. Nunca había oído hablar de la tal Rebecca Morris, y mucho menos había firmado ninguna renuncia. Es una falsificación, dijo con firmeza. Exijo una copia de este documento. Por supuesto, señora Paxton. El señor Price parecía alarmado. Le imprimiré todo lo que tenemos. Pero debo advertirle que, si sospecha que se trata de un fraude, debe ponerse en contacto con un abogado inmediatamente. Hannah asintió. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Mientras el notario preparaba el papeleo, Becca susurró. ¿Es Duncan and Partners el mismo bufete en el que trabaja Raven? No lo sé, dijo Hannah frunciendo el ceño. No dio más detalles, pero explicaría muchas cosas. El señor Price volvió con una carpeta de documentos. Aquí tiene. Hay una copia de la solicitud de transferencia de propiedad, una copia certificada de su renuncia y algunos formularios adicionales. Vaciló un momento, dudando claramente si continuar o no, pero luego añadió. Señora Paxton, si esto es realmente una falsificación, estoy dispuesto a testificar que esta firma es diferente de la que usted puso en los documentos originales hace 5 años. Gracias, señor Price, dijo Hannah con sinceridad. Es muy importante para mí. Cuando salió del despacho del notario, Hannah abrió inmediatamente la carpeta y empezó a estudiar los documentos. En la última página había una firma que se parecía remotamente a la suya, pero con diferencias evidentes para los que sabían cómo firmaba en realidad. «Esa no es mi firma», le dijo a Becca. «Alguien intentó falsificarla, pero lo hizo de forma muy burda. Tenemos que ver a un abogado», dijo Becca con firmeza. «Y ahora mismo». El abogado que la hermana de Becca les había recomendado las recibió 1 hora después. Patrick Holland era un hombre enérgico de unos 40 años, de mirada sagaz y habla clara. Tras escuchar la historia de Hannah y examinar los documentos, negó con la cabeza. «Es un caso claro de falsificación, señora Paxton, y bastante burdo. Puedo pedir un perito calígrafo, pero incluso sin él, es obvio que la firma no es suya. Y luego está la fecha. Según estos documentos, usted firmó la renuncia el 20 de febrero, cuando, según usted, se encontraba en un centro de rehabilitación de Baltimore». «Así es», confirmó Hannah. «Tengo todos los documentos médicos que lo demuestran». «Bien», asintió Holland. «Eso facilita aún más nuestro caso. Podemos demostrar que no estuviste físicamente en Arlington aquel día para firmar esos papeles». «¿Y nuestras cuentas conjuntas?», preguntó Hannah. «He comprobado el saldo, no queda casi nada». Mr. Holland se quedó pensativo. «Las cuentas bancarias son más complicadas, sobre todo si se trata de una cuenta conjunta con los mismos derechos de acceso. Su marido tenía derecho legal a retirar el dinero,
pero podemos incluirlo en la demanda, sobre todo si podemos demostrar que hubo intención de defraudarla. ¿Qué hay de la casa? Becca intervino. Hannah no puede volver allí mientras esa mujer viva allí. Podríamos presentar una moción de urgencia ante el juzgado, sugirió el abogado. Dada la evidente falsificación y tu condición de legítima propietaria, el tribunal probablemente ordenaría a tu marido y a su desalojaran el inmueble hasta que se dictara sentencia. Hannah sintió que la esperanza, tímida pero persistente, empezaba a abrirse paso a través de la desesperación de las últimas 24 horas. ¿Cuánto tardaremos en hacerlo? Hoy mismo tendré listos los documentos, prometió el señor Holland. Mañana presentaremos la demanda. Dadas las circunstancias, podría tomarse una decisión en 2 o 3 días. Hannah estaba sentada en el sofá del salón de Becky, hojeando distraídamente la revista pero sin asimilar palabra alguna. Sus pensamientos se centraban en la próxima conversación con su abogado, que iba a llamarla para informarle de la moción presentada. Habían pasado 2 días desde que descubrió la falsificación de la escritura de la casa, y cada hora de espera le parecía una eternidad. El teléfono que estaba sobre la mesita vibró. Hannah lo cogió, esperando ver el nombre de Patrick Holland, pero en la pantalla apareció Noel. Su corazón dio un salto traicionero. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella seguía reaccionando ante aquel hombre. Hannah dudó unos segundos antes de deslizar el dedo por la pantalla y responder, ¿sí? Hannah. La voz de Noel sonó inusualmente suave. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas? Respondió ella con frialdad, tratando de no dejarse manipular por él. Mira, entiendo que estés disgustada y tienes todo el derecho a estarlo, dijo él. Pero tenemos que hablar. Una charla de verdad, no un intercambio de acusaciones. Hannah agarró el teléfono con más fuerza. ¿De qué hay que hablar, Noel? Trajiste a otra mujer a nuestra casa mientras yo me recuperaba de un accidente. Falsificaste mi firma en documentos de transferencia de títulos. Vaciaste nuestra cuenta conjunta. ¿Qué hay que discutir? Se hizo el silencio al otro lado de la línea y por un momento Hannah pensó que Noel le había colgado el teléfono, pero luego suspiró. No es más que un malentendido, Hannah. Dificultades temporales que podemos superar si nos sentamos y hablamos con calma. Puedo explicarte todos mis movimientos. ¿De verdad? Ella se mostró escéptica. ¿Y cómo explicas que falsificaras mi firma? Yo no falsifiqué tu firma, sonaba realmente indignado. Nunca haría algo así. Debe de haber algún error. Tal vez la notaría mezcló los documentos o hubo un error técnico. Precisamente por eso tenemos que reunirnos y discutirlo todo. Hannah resopló, pero decidió no discutir. Que Noel creyera que era inocente. Eso le daría ventaja. De acuerdo, dijo tras una pausa. ¿Cuándo y dónde? ¿Esta noche, quizás? ¿En Mario's a las 7? Sugirió Noel, y Hannah casi pudo ver cómo sonreía, contento de que ella hubiera aceptado. A las 7 está bien, respondió ella secamente. Nos vemos entonces. Pulsó el botón de desconexión sin esperar a que él se despidiera. Becca, que había estado de pie en la puerta de la cocina todo el tiempo, la miró interrogante. Noel quiere reunirse, explicó Hannah. Dice que todos son allí y dificultades temporales. ¿Y tú estás de acuerdo? Becca se acercó y se sentó a su lado en el sofá. Sí, se encogió de hombros Hannah. Quiero oír qué otras mentiras se le ocurrirán. Además, el señor Holland me aconsejó que mantuviera una apariencia de comunicación normal hasta que se decidiera la moción. Inteligente, asintió Becca. ¿Cuándo es la reunión? Esta noche a las 7, en Mario's. ¿Quieres que te lleve? Se ofreció Becca. O que me siente en la mesa de al lado, por si acaso. Hannah sonrió, conmovida por la preocupación de su vecina. Gracias, pero no. Es un lugar público. Noel no montará una escena. Además, tengo que aprender a manejarlo sola. Becca asintió, pero aún había preocupación en sus ojos. Vale, pero si algo va mal, llámame enseguida.
Te lo prometo. Hannah apretó la mano de su compañera de piso en señal de agradecimiento. Hannah pasó el resto del día preparándose para la reunión. Releyó todos los documentos que había recibido del notario y el abogado y refrescó la memoria con los detalles de su última conversación con Noel. No podía permitirse reacciones emocionales ni palabras precipitadas. Noel siempre había sido un maestro de la manipulación, capaz de encontrar sus puntos débiles y utilizarlos en su beneficio, pero ahora estaba preparada para sus trucos. A las 7:30, Hannah paró un taxi. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro y un cardigan claro, nada llamativo ni pretencioso. Se recogió el pelo en una sencilla coleta y se maquilló lo mínimo para disimular el cansancio bajo los ojos. No quería que Noel viera cuánto la había afectado su traición. Mario's Café era un pequeño y acogedor establecimiento de estilo italiano. Noel y ella habían estado allí unas cuantas veces, pero no era su lugar especial, lo que Hannah consideraba una ventaja. Menos recuerdos, menos escollos emocionales. Cuando entró, Noel ya estaba esperando en una mesa en el rincón más alejado. Se levantó al verla y, por un momento, Hannah sintió una punzada de ternura familiar. Tenía el mismo aspecto de siempre, su marido, el hombre con el que había planeado pasar su vida. Pero entonces el recuerdo de Raven en la puerta de su casa borró esa ilusión. Hannah. Noel hizo un movimiento como si quisiera abrazarla, pero ella dio un paso atrás y él se limitó a asentir torpemente. Gracias por venir. Vamos al grano, dijo Hannah, sentándose frente a él. No tengo mucho tiempo. Noel se acomodó en la silla y su sonrisa se desvaneció ligeramente. Por supuesto, pero quizá deberíamos pedir algo antes. Recuerdo que te gusta su tiramisú. Solo café, le cortó Hannah. Noel llamó al camarero y pidió 2 expresos. Cuando se fue, se inclinó hacia adelante apretando las manos sobre la mesa. Hannah, sé lo que parece, pero créeme, no tenía intención de hacerte daño. Ella enarcó una ceja con escepticismo, pero guardó silencio y le dejó continuar. Todo cambió después de tu accidente, comenzó Noel con voz casi sincera. Estaba aterrorizado, creía que iba a perderte. Prácticamente viví en el hospital las primeras semanas, ¿recuerdas? Nunca me separé de ti. Lo recuerdo, asintió Hannah brevemente. ¿Y entonces conociste a Raven y decidiste que tu esposa moribunda era una carga demasiado pesada? Noel se estremeció como si lo hubieran abofeteado. No, no fue así. Raven vino después, cuando estuviste mejor, cuando los médicos dijeron que te pondrías bien. ¿Y se supone que eso tiene que hacerme sentir mejor? Hannah cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Que esperaste a que estuviera al borde de la muerte para engañarme? No pretendía engañarte, Noel negó con la cabeza. Simplemente ocurrió. Raven y yo trabajábamos en el mismo proyecto y pasábamos mucho tiempo juntos. Yo estaba emocionalmente agotado después de todo lo que pasó contigo, y ella estaba ahí para mí, apoyándome. Ahórrame los detalles, lo interrumpió Hannah. No me interesa la historia de tu aventura. Me interesa saber por qué pensaste que podías apropiarte de nuestra casa y vaciar nuestras cuentas. El camarero trajo café y Noel asintió agradecido, claramente contento por este pequeño respiro. Cuando volvieron a estar solos, bebió un sorbo y dejó la taza con cuidado sobre el platillo. Nunca planeé apropiarme de la casa, Hannah. Solo quería ponerte cómoda cuando volvieras. ¿Trayendo a tu amante a la casa? Hannah no pudo contener su sarcasmo. No, claro que no. Noel parecía casi insultado. Iba a contártelo todo cuando estuvieras totalmente recuperada. Explicarte que nuestra relación se había roto hacía mucho tiempo, que ambos merecíamos una oportunidad de ser felices, proponerle un divorcio civilizado y un reparto justo de los bienes. Mientras tanto, ¿has decidido empezar a repartir los bienes sin que yo lo sepa? Hannah negó con la cabeza. ¿Y qué tiene eso que ver con la firma falsificada en las escrituras de transmisión de propiedad?
Noel parecía realmente perplejo, o al menos lo disimuló muy bien. Hannah, te juro que no he falsificado tu firma. Se trata de algún tipo de error. Solicité una refinanciación de la hipoteca para reducir los pagos mensuales. Pensé que nos ayudaría a los dos. Tal vez algo salió mal en el proceso. Y Raven, que trabaja en el bufete Duncan y Asociados, ¿no tuvo nada que ver? Hannah le miró directamente a los ojos. Noel se quedó inmóvil un instante y Hannah se dio cuenta de que había dado en el blanco. Ella ayudó con el papeleo, admitió a regañadientes. Pero nunca le pedí que falsificara nada. Tuvo que ser un malentendido. Malentendido, repitió Hannah, como si saboreara la palabra. Interesante definición de fraude. Hannah, escucha. Noel se inclinó aún más con voz casi suplicante. Sé que lo que hice estuvo mal. Empezar una relación con Raven mientras estabas en rehabilitación. Fue una debilidad, un error, pero nunca quise engañarte ni robarte. Resolvamos esto de forma civilizada, sin tribunales ni escándalos. Estoy dispuesta a un reparto justo de los bienes, a cualquier condición razonable. Hannah estudió detenidamente el rostro de su marido. Lo conocía desde hacía 8 años. Lo había visto en la alegría y en la tristeza, en momentos de triunfo y de derrota. Y ahora veía ante ella a un hombre que mentía sin el menor remordimiento. ¿Sabes cuál es el problema, Noel?, le dijo con calma. Ya no creo ni una palabra de lo que dices. Hablas de un reparto justo de los bienes, pero ya has intentado colarte en nuestra casa. Hablas de una solución civilizada, pero ya has sacado dinero de nuestras cuentas conjuntas. Dices que no querías engañarme, pero ya lo has hecho. Noel tragó saliva. Su confianza en sí mismo empezaba a derretirse. No es lo que parece, Hannah. Puedo explicarte cada una de las transacciones. No te molestes, alzó una mano, deteniéndolo. Ya he comprobado los extractos bancarios. El dinero no se destinó a gastos médicos como afirmabas antes. Se transfirió a una cuenta a tu nombre en otro banco. Noel palideció. ¿Cómo has? No importa. Lo que importa es que me estás mintiendo a la cara, incluso ahora. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. En ese momento vibró el teléfono de Noel, que echó un rápido vistazo a la pantalla. Hannah interceptó la mirada y se dio cuenta de que era Raven. Algo había cambiado en su rostro. Había preocupación mezclada con impaciencia. ¿Problemas en casa?, preguntó Hannah con una ligera risita. No, solo trabajo, mintió Noel, guardándose el teléfono en el bolsillo. Hannah, sé que las cosas no pintan bien, pero intentemos encontrar una solución que nos venga bien a los dos. Podría comprar tu parte de la casa, ayudarte con el pago inicial de un piso nuevo. ¿Qué pasa con el hecho de que la casa ya te pertenece solo a ti, según los documentos con mi firma falsificada? Hannah ladeó la cabeza, estudiando su reacción. Noel volvió a mostrarse inseguro. Lo investigaré. Si realmente hay algún error, lo arreglaremos. ¿Arreglaremos?, intervino Hannah. Tú y Raven. Quería decir tú y yo, corrigió rápidamente Noel. Mira, Hannah, soy consciente de que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Los dos lo sabemos. Incluso antes del accidente, no teníamos la cercanía, la comprensión que solíamos tener. Eras fría, distante, siempre ocupado con el trabajo, con tus proyectos. Vivíamos como vecinos, no como marido y mujer. Hannah sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Así que ahora intentaba echarle la culpa a ella? ¿Así que fue culpa mía que trajeras a otra mujer a nuestra casa mientras yo luchaba por mi vida en el hospital?, preguntó con la voz llena de rabia contenida. No, claro que no, dijo Noel levantando las manos en un gesto conciliador. Solo intento explicarte que nuestros problemas empezaron mucho antes del accidente, antes de Raven. Estábamos distanciados y yo... ¿Y pensaste que eso te daba derecho a traicionarme? Hannah lo terminó por él. ¿Mentir? ¿A engañar? Noel parecía acorralado. Su teléfono volvió a vibrar y él le echó un vistazo rápido, pero no contestó. No soy un fraude, Hannah, dijo en voz baja.
Solo soy un hombre confundido, que ha cometido un error. ¿Un error? Hannah sonrió amargamente. Noel, un error es cuando te olvidas de comprar leche de camino a casa. Lo que hiciste fue una elección consciente, una serie de elecciones conscientes. Elegiste engañarme, elegiste mentirme, elegiste intentar robarme mi parte de nuestra casa. Noel se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. ¿Qué quieres, Hannah? ¿Qué quieres con esta conversación? La verdad, respondió ella con sencillez. Por una vez en todo este tiempo, quiero que me digas la verdad. Noel la miró fijamente durante un largo instante, y en sus ojos Hannah pudo ver los cálculos. Estaba calculando las opciones, sopesando los riesgos y las recompensas, como siempre hacía en su trabajo como agente de seguros. De acuerdo, dijo por fin. La verdad es que me he enamorado de Raven. No estaba planeado, pero sucedió. Y sí, quería que la casa se quedara conmigo porque Raven y yo pensamos vivir juntos. Sabía que tú nunca renunciarías voluntariamente a la casa, así que... Hizo una pausa en busca de palabras. Así que me aproveché de la situación. ¿Aprovecharme de que estaba indefensa después del accidente? Aclaró Hannah, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, admitió Noel. Y no estoy orgulloso de ello. Pero quiero seguir adelante, Hannah. Quiero empezar una nueva vida con Raven. Y esperaba que pudiéramos resolver las cosas pacíficamente, sin tribunales ni escándalos. Hannah miró al hombre de enfrente y no lo reconoció. ¿Cómo pudo vivir 8 años con ese desconocido y no ver su verdadero rostro? ¿Sabes qué es lo más irónico, Noel? Dijo tras una larga pausa. Si hubieras acudido a mí y me hubieras dicho sinceramente que te habías enamorado de otra persona, que querías el divorcio, tal vez habría aceptado muchas de tus condiciones, porque siempre he valorado nuestra honestidad mutua, pero elegiste mentir y engañar. ¿Y ahora qué?, preguntó Noel, y por primera vez pude oír la ansiedad en su voz. ¿Qué vas a hacer? Hannah se recostó en la silla, extrañamente tranquila. Hace 3 meses probablemente me habría rendido, habría aceptado tus condiciones para evitar el conflicto, pero una persona que se pasa 3 meses al día aprendiendo a andar, a hablar, a sostener una cuchara, esa persona conoce el valor de la lucha. Hizo una pausa, observando cómo la preocupación en el rostro de Noel se convertía en verdadero miedo. Tengo algo que no sabes, Noel, continuó Hannah en voz baja. Información que podría dañar seriamente tu carrera y tu reputación. ¿Recuerdas la auditoría de reclamaciones de seguros en tu empresa el año pasado? Aquella tras la cual despidieron a tu colega Adrian por manipular los expedientes de los clientes. Noel se puso pálido. ¿Qué quieres decir? He descubierto por casualidad que tú también estabas implicado en esa trama, dijo Hannah con calma. Tengo copias de los documentos que intentaste ocultar. Decidí no utilizar esa información en su momento porque te quería y creía que solo habías cometido un error por el que ya habías pagado el precio del miedo a ser descubierto, pero ahora pienso que quizá a tu compañía y a la comisión de seguros les interese saberlo. Vas de farol, susurró Noel, pero sus manos temblorosas delataban su pánico. Tal vez, se encogió de hombros Hannah. ¿Pero estás dispuesta a correr el riesgo? Se levantó, sacando el monedero del bolso para dejar el dinero del café. Piénsalo, Noel. Piensa si realmente quieres llevar este caso a los tribunales, donde no solo saldrán a la luz tus tejemanejes con la casa, sino quizá también tus otros secretos. Noel la miró con una mezcla de miedo e incredulidad. Tú no harías eso, Hannah. No eres ese tipo de persona. Tienes razón, aceptó ella. No soy esa clase de persona, o al menos no lo era antes, pero la gente cambia, Noel, especialmente cuando son traicionados por aquellos en quienes más confiaban. Puso el dinero sobre la mesa y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y se volvió. Tienes 24 horas para sacar a Raven de mi casa y devolver todo el dinero a nuestra cuenta conjunta. Después de eso, podremos empezar a discutir los términos de nuestro divorcio. Si no,
Mi abogado se pondrá en contacto con tu empresa. Sin esperar respuesta, Hannah se dirigió a la salida, sintiendo que recuperaba el control de su propia vida a cada paso. La mañana estaba nublada, pero Hannah se sentía extrañamente animada. Hacía 3 días que le había dado un ultimátum a Noel en el café. Él no había cumplido sus exigencias, ni Raven se había mudado de casa ni el dinero había sido devuelto a la cuenta. Pero Patrick Holland informa de que un juez ha accedido a su solicitud de emergencia y ha dictaminado que Hannah tiene todo el derecho a volver a su casa como propietaria legítima, mientras que el supuesto fraude documental se tratará por separado. ¿Nerviosa?, preguntó Becca, tendiéndole a Hannah una taza de té caliente. Estaban sentadas en la cocina, esperando al señor Holland y al agente de policía que debía acompañarlas para evitar cualquier posible conflicto. Extraña, pero no. Hannah rodeó la taza con las palmas de las manos, calentándose los dedos helados. Siento determinación. Has cambiado estos días, dijo Becca tomando asiento frente a ella. Más segura de ti misma. Supongo que me he dado cuenta de que no tengo miedo de perder lo que ya he perdido, sonrió Hannah débilmente. Cuando tu marido te traiciona en el momento en que eres más vulnerable, es aleccionador. Aleccionador. Becca asintió sin decir palabra, pero sus ojos eran comprensivos y solidarios. Realmente habían estrechado lazos en los últimos días, y Hannah estaba agradecida al destino al menos por eso, una nueva amistad surgida de la tragedia. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Becca fue a abrir, y un minuto después Patrick Holland y un joven agente de policía con expresión seria entraron en la cocina. «Buenos días, señora Paxton», la saludó el abogado. «Este es el agente Jacob Turner. Nos acompañará hoy para asegurarse de que todo salga bien». Hannah estrechó la mano del oficial y le agradeció su ayuda. ¿Tiene toda la documentación necesaria?, preguntó Turner. ¿La orden judicial, las escrituras de la casa? Sí, está todo aquí. Mr. Holland palmeó su maletín de cuero. Además de las escrituras originales de la casa, que confirman que la señora Paxton es la copropietaria legal. Excelente, asintió el agente. Entonces podemos empezar. Debo advertirle que mi función hoy es garantizar que la situación se resuelva pacíficamente. No puedo emplear la fuerza ni la coacción a menos que exista una amenaza para la seguridad. Lo entendemos, le aseguró Hannah. No espero que haya problemas. Mi huésped en mi casa probablemente no sepa toda la verdad de la situación. Salieron de la casa de Becky y se dirigieron lentamente a la casa de Hannah, al otro lado de la calle. Se sintió extrañamente tranquila al contemplar la fachada familiar. Las paredes blancas, el tejado verde, el pequeño jardín delantero que con tanto cariño había ajardinado a lo largo de los años. El sedán negro de Raven estaba aparcado en la entrada, lo que significaba que estaba en casa. Hannah se acercó al porche, acompañada por Holland y el agente Turner. Becca permaneció en la acera, observando desde lejos. Respirando hondo, Hannah pulsó el botón del timbre. Pasaron varios segundos antes de que se abriera la puerta. En el umbral estaba Raven, en bata de seda y con una taza de café en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Hannah acompañada de un policía. «¿Qué ocurre?», preguntó, dando instintivamente un paso atrás. «Buenos días, señorita Thorne», dijo el señor Holland con cortesía pero con firmeza. «Soy Patrick Holland, el abogado de la SRA, Paxton, y este es el oficial Turner. Tenemos una orden judicial que confirma el derecho de la señora Paxton a regresar a su casa como legítima propietaria». Raven dirigió una mirada confusa del abogado a Hannah y luego al policía. Pero esta casa pertenece a Noel. Tenemos las escrituras. Me temo que estos documentos son objeto de un juicio por fraude», explicó el señor Holland, sacando una carpeta de papeles de su maletín.
Según los registros oficiales y los documentos originales de la propiedad, esta casa es propiedad conjunta de Hannah y Noel Paxton, y el juez había dictaminado que la señora Paxton tenía todo el derecho a residir aquí hasta la decisión final del tribunal. Raven parecía conmocionada. Se rodeó con los brazos como si se protegiera de una amenaza invisible. Debería llamar a Noel. Él solucionará este malentendido. Por favor, asintió Hannah. Pero prefiero esperarlo dentro de la casa que en el porche. Raven vaciló, con la mirada perdida entre los huéspedes no invitados. El agente Turner carraspeó con delicadeza. Señorita, le recomiendo que deje pasar a la señora Paxton. Tiene derecho legal a estar en esta casa, como ha confirmado el tribunal. Podría haber graves consecuencias por obstruir una orden judicial. Tras unos segundos más de vacilación, Raven se hizo a un lado, permitiéndoles entrar en la casa. Hannah cruzó el umbral y se sintió abrumada por una oleada de emociones variadas: alivio por volver a casa, amargura al darse cuenta de la traición, rabia al ver pertenencias ajenas en su espacio. Por dentro, la casa era casi idéntica a como la recordaba, pero con pequeños y molestos cambios. En la pared del pasillo, donde solían colgar fotos de sus viajes y los de Noel, ahora había un cuadro abstracto. En el salón había un sillón nuevo, y del sofá había desaparecido la tela escocesa favorita de Hannah. En la mesita había revistas de papel satinado que nunca había leído. Mientras tanto, Raven sacó su teléfono y se acercó a la ventana, marcando un número con nerviosismo. Hannah oyó su voz apagada pero preocupada. «¿Noel? Noel, tienes que venir a casa inmediatamente. Tu mujer está aquí con la policía y un abogado. Están hablando de una orden judicial y de que ella puede vivir aquí». «¿Qué? No, dijiste que la casa era tuya, que todos los papeles estaban en regla». Hannah intercambió miradas con el señor Holland. Al parecer, Raven no sabía toda la verdad sobre la situación de la casa. «Pero, ¿están hablando de algún tipo de fraude documental?» «¿Qué?». La voz de Raven se volvió aún más preocupada. «¿Cómo que no me preocupa? Han venido con la policía, Noel». Ella escuchó durante unos segundos más, y luego su rostro se contorsionó de ira y confusión. «¿No pueden venir ahora? Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decirles?». Hannah observó la escena, dándose cuenta cada vez más de que Noel parecía estar mintiéndole no solo a ella, sino también a Raven. A juzgar por la reacción de esta última, realmente creía que Noel era el dueño de la casa y desconocía los tejemanejes del papeleo. Raven terminó de hablar y se volvió hacia ellos, con cara de enfado y confusión a la vez. «Noel dijo que llegaría en una hora. Tiene una reunión importante que no puede cancelar». «Por supuesto», dijo Hannah secamente. Su importante reunión era seguramente más importante que el hecho de que sus mentiras hubieran quedado al descubierto. Raven apretó los labios. «Noentiendo qué está pasando. Noel me dijo que estabais divorciados, que firmaste una escritura de cesión de la casa a su favor. Me enseñó los papeles». «Documentos falsos», dijo el señor Holland. «La SRA. Paxton nunca había firmado tales papeles. Además, el día de la supuesta firma se encontraba físicamente ingresada en un centro de rehabilitación de Baltimore, y existen registros médicos oficiales que lo demuestran». Raven se puso pálida y se hundió en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. Pero, y... dijo que habías aceptado todas las condiciones del divorcio». «No nos divorciamos», dijo Hannah con calma. «Yo estaba en el hospital tras un grave accidente de coche y luego en rehabilitación. Noel fue mi legítimo esposo todo el tiempo, y lo sigue siendo. No, esto es una especie de error». Raven sacudió la cabeza negándose a creerlo. «Noel no me mentiría sobre algo así. No es esa clase de hombre». Hannah sintió una repentina punzada de simpatía por la mujer. Parecía que ambas habían sido víctimas del engaño de Noel, aunque de distinta manera. «Señorita Thorne», dijo el señor Holland con suavidad,
Tenemos todas las pruebas de que el señor Paxton le ha dado información falsa. Me doy cuenta de que es una noticia chocante para usted, pero los hechos siguen siendo los hechos. Esta casa sigue siendo propiedad conjunta de la señora Paxton y el señor Paxton, y el tribunal ha reconocido el derecho de la señora Paxton a regresar aquí. Raven parecía como si su mundo se desmoronara ante sus ojos. Hannah comprendía esa sensación. Hacía apenas una semana se había sentido igual, de pie en el porche de su propia casa. «Trabajo en un bufete de abogados», dijo Raven tras una larga pausa. «Nunca me involucraría con un hombre casado, y mucho menos con un hombre que engañó a su mujer mientras se recuperaba de un accidente. Noel me juró que lo vuestro había terminado, que habíais acordado el divorcio antes del accidente, pero que las formalidades se retrasaron por tu estado». «¿Y le creíste?», preguntó Hannah, tratando de no parecer sentenciosa. «¿No comprobó los papeles?». «Me enseñó los papeles», se defendió Raven. «El acuerdo de división de la propiedad con tu firma, un certificado de titularidad a su nombre. No creí que...». Tartamudeó, al parecer dándose cuenta de su ingenuidad. «No creí que fuera capaz de semejante engaño». «Créame, yo tampoco», dijo Hannah secamente. El agente Turner, que había estado observando la conversación en silencio, se acercó a Raven. «Señorita, dada la situación, le recomiendo que recoja sus efectos personales. Si tiene alguna reclamación contra el señor Paxton, puede dirigirse al tribunal por separado». Raven parecía perdida, pero asintió. Se levantó del sofá y se dirigió lentamente hacia las escaleras que llevaban al primer piso, donde presumiblemente estaba el dormitorio. Cuando la perdió de vista, Holland se volvió hacia Hannah. «¿Va todo bien?», preguntó en voz baja. Hannah asintió. Sintió una extraña mezcla de emociones, satisfacción por haber descubierto por fin la verdad, compasión por Raven, que parecía víctima de las manipulaciones de Noel, y un profundo hastío por toda la situación. «Solo quiero que se acabe», admitió. «Quiero volver a la normalidad». «Ese es el primer paso», le aseguró su abogado. «Has vuelto a tu casa, y eso es una victoria. El resto lo decidiremos en los tribunales». En el piso de arriba se oyeron pasos y el sonido de cajones al ser sacados. Probablemente Raven estaba recogiendo sus cosas. Hannah aprovechó para echar un vistazo a la casa. Caminó despacio por el salón, la cocina y el comedor, observando los cambios que se habían producido durante su ausencia. Algunos de sus objetos personales habían desaparecido: fotos familiares, recuerdos de sus viajes, libros. Las cosas de Raven habían ocupado su lugar: cojines de colores brillantes en el sofá, cuadros nuevos en las paredes, figuritas exóticas en las estanterías. En la cocina, Hannah se encontró con que su colección favorita de platos de cerámica había desaparecido, dando paso a modernos electrodomésticos de metal. En el cajón donde guardaba las recetas familiares, ahora había revistas de cocina. Era una sensación extraña ver cómo tu espacio, tu hogar, tu vida, intentaban ser borrados, sustituidos por otra cosa. Era como si Noel y Raven no solo hubieran ocupado su casa, sino que hubieran intentado destruir todo rastro de su existencia. Hannah subió al primer piso, donde estaban los dormitorios. Al pasar por el dormitorio principal, vio a Raven doblando ropa en una maleta grande. Sus miradas se cruzaron y Hannah vio en los ojos de Raven el mismo dolor y confusión que había sentido una semana atrás. «No lo sabía», dijo Raven en voz baja. «Te juro que no sabía que mentía sobre ti, sobre el divorcio, sobre la casa». Hannah asintió. Extrañamente, la creyó. Después de todo, ¿quién mejor que ella podía entender lo fácil que era caer en las mentiras de Noel, la habilidad con la que manipulaba a la gente? «Te creo», dijo, «pero eso no cambia el hecho de que tengas que irte». Raven tragó saliva y asintió, volviendo a hacer las maletas. Hannah continuó su ronda por la casa. En su estudio, vio que su escritorio había sido vaciado de papeles y objetos personales.
Los cajones donde guardaba documentos importantes estaban vacíos. El ordenador y el disco duro externo con las copias de seguridad de su trabajo habían desaparecido. Este descubrimiento desencadenó una nueva oleada de ira. Noel no solo había ocupado su casa, sino que había destruido metódicamente todo rastro de su presencia, como si estuviera preparándose para que no volviera jamás. Pero había algo que él no sabía. Hannah se acercó a la estantería donde había viejos libros de texto y diccionarios, cosas que Noel nunca había tocado por considerarlas inútiles. Sacó un grueso diccionario de inglés y lo abrió. Dentro, en un hueco especialmente recortado, había un pendrive. Era su póliza de seguros, que había creado hacía casi un año, cuando se dio cuenta por primera vez de las extrañas transacciones en el ordenador del trabajo de Noel. Nunca había pensado utilizar esa información, al menos no hasta que él la traicionó tan cruelmente. Hannah se guardó el pendrive en el bolsillo y regresó al salón justo cuando se abría la puerta principal y Noel aparecía en el umbral. Parecía tenso, su aspecto habitualmente impecable estaba desaliñado. Tenía la camisa arrugada, la corbata a un lado y el pelo despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, desviando la mirada de Hannah al abogado y al policía. «Buenas tardes, señor Paxton», saludó cortésmente el señor Holland. «Soy Patrick Holland, el abogado de su esposa. Tenemos una orden judicial que confirma el derecho de la señora Paxton a regresar a su casa como legítima propietaria». Noel puso cara de haber recibido un puñetazo. «¿Qué orden judicial? ¿De qué está hablando?». «De que los documentos que usted utilizó para cambiar el título de propiedad de esta casa son objeto de un juicio por fraude», explicó con calma el abogado. «La señora Paxton tiene todo el derecho a vivir aquí hasta que el tribunal tome una decisión definitiva». Noel miró a Hannah con una mezcla de ira y miedo en los ojos. «No puedes volver aquí y destruir todo lo que he construido», dijo en voz baja, casi siseando. «No, Noel», dijo Hannah negando con la cabeza. «Tú eres quien ha destruido todo lo que hemos creado juntos. Yo solo estoy restaurando la justicia». En ese momento Raven apareció en las escaleras con una maleta en la mano. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Me has mentido», dijo mirando a Noel. «Todo este tiempo me has estado mintiendo sobre tu mujer, sobre el divorcio, sobre la casa». Noel parecía acorralado. Desplazó la mirada de Raven a Hannah, como si no supiera cómo reaccionar, a cuál de las dos contestar primero. «Raven, no es lo que piensas», empezó. «Puedo explicarlo todo». «¿De verdad?». Raven sonrió con amargura. «¿Cómo explicas los papeles de divorcio falsificados? ¿Cómo explicas que tu mujer no supiera que existíamos hasta que volvió de rehabilitación? ¿Cómo explicas que intentara privarla de su hogar mientras luchaba por su vida?». Noel abrió la boca, pero no encontró respuesta. Su mirada se desvió entre las dos mujeres a las que estaba engañando y el policía que observaba la escena con calma profesional. «Señor Paxton», intervino el agente Turner, «estoy aquí para garantizar el cumplimiento pacífico de la orden judicial. Según este documento, la SRA. Paxton tiene todo el derecho a estar en esta casa. Si tiene alguna objeción, puede acudir a los tribunales». Noel apretó los puños, pero luego, como si se diera cuenta de lo desesperado de la situación, se relajó. «De acuerdo», dijo con fingida calma. «Hannah puede quedarse aquí, pero esta también es mi casa. Tengo derecho a vivir aquí». «Técnicamente sí», asintió Holland. «Pero, dadas las circunstancias y la investigación en curso sobre el presunto fraude, le recomendaría que buscara otro lugar donde vivir mientras dure el juicio». «No puede echarme de mi propia casa», se indignó Noel. «No, no podemos», confirmó el abogado. «Pero podemos exigir y exigiremos que el tribunal le condene a pagar a la señora Paxton una indemnización por daños morales,
a devolver los fondos retirados ilegalmente de la cuenta conjunta y a responder por falsificación. Y Holland hizo una pausa. Podemos notificar a su empresa que ha estado utilizando fondos corporativos para uso personal. La cara de Noel se puso blanca. ¿Qué le has dicho?, preguntó mirando a Hannah. «¿La verdad?», respondió ella con calma. «Que transferiste dinero de la empresa a tu cuenta personal para pagar la entrada de la casa. ¿Cómo falsificaste los informes del seguro para encubrir los déficits? ¿Cómo incriminaste a tu colega Adrian para salvarte a ti mismo?». «No puedes demostrar nada de eso», siseó Noel, pero en sus ojos había verdadero miedo. Hannah sacó un pendrive del bolsillo y se lo mostró. «Sí que puedo. Son copias de todas las transacciones, correos electrónicos, informes. Los descubrí por accidente, hace casi un año, cuando estaba trabajando en tu ordenador, arreglando un problema de correo. Decidí guardarlo por si acaso, pero nunca pensé que tendría que usarlo». «¿Me estás chantajeando?», preguntó Noel con incredulidad. «No», dijo Hannah negando con la cabeza. «Solo te estoy mostrando las consecuencias de tus actos. Me has traicionado, Noel. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra confianza, todo lo que había entre nosotros. Y ahora vas a afrontar las consecuencias». Raven, que había estado observando la conversación en silencio todo este tiempo, se acercó. «¿Usaste dinero de la empresa para comprar una casa?», preguntó en voz baja. «¿Falsificaste documentos? Mentiste no solo a tu mujer y a mí, sino también a tu empresa». Noel no respondió, y aquel silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Raven negó con la cabeza, con una expresión de disgusto en el rostro. «No sé quién eres», dijo. «Creía que me había enamorado de un hombre honesto y decente, pero tú ni siquiera eres quien dices ser». Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. «Raven, espera». Noel hizo un movimiento para detenerla, pero el agente Turner se adelantó, impidiéndole el paso. «Señor Paxton, le recomiendo que se calme», dijo con firmeza. «Estamos aquí para asegurarnos de que la situación se resuelva pacíficamente y no me gustaría que causara problemas». Noel se detuvo, dándose cuenta de que estaba acorralado. Raven, mientras tanto, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. A través de la ventana, Hannah la vio caminar rápidamente hacia su coche, cargar la maleta en el maletero y ponerse al volante. Segundos después, el sedán negro arrancó a toda velocidad y desapareció al doblar la esquina. Hannah se asomó a la ventana y vio cómo el sedán negro de Raven desaparecía al final de la calle. Una extraña sensación de satisfacción se mezclaba con la compasión. Otra víctima de las mentiras de Noel, otra mujer cuyas esperanzas y sueños habían sido destrozados por su egoísmo. Detrás de ella, Noel se paseaba nervioso por el salón, mirando de vez en cuando al agente de policía y al abogado, que hablaban en voz baja en la puerta principal. «Hannah, tenemos que hablar», dijo finalmente, acercándose a ella. «En privado». Ella se volvió hacia él manteniendo una calma glacial. «No tengo nada que decirte, Noel. Ya se ha dicho todo lo que había que decir». «¿No lo entiendes?», insistió él bajando la voz para que los demás no lo oyeran. «Si vas a la empresa con esas acusaciones, no solo arruinarás mi carrera, sino también tu vida. ¿Crees que te creerán? Se protegerán a sí mismos, su reputación. Te destruirán». Hannah negó con la cabeza. «No intentes intimidarme, Noel. No funcionará». «No estoy intimidando». Se acercó un paso, y algo parecido a la desesperación brilló en sus ojos. «Intento protegernos a los dos. Podemos solucionarlo de otra manera. Devolveré el dinero a la cuenta, renunciaré a todas las reclamaciones sobre la casa, te daré el divorcio en las condiciones que quieras». «Es demasiado tarde para tratos», la interrumpió Hannah. «Me traicionaste cuando más apoyo necesitaba. Me mentiste, me manipulaste, intentaste robarme la casa. ¿Y ahora quieres que lo olvide?». Noel se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido entrañable a Hannah,
pero que ahora solo le causaba irritación. Mira, sé que lo que hice fue horrible estoy confundida. Conocí a Raven y me enamoré, y no sabía cómo salir de eso sin lastimarte. Y entonces ocurrió el accidente, y yo solo, me aproveché de la situación. Fue mezquino, lo sé, pero no quería que terminara así. ¿Cómo querías que acabara? Preguntó Hannah con una risita amarga. ¿Que nunca saliera del hospital? ¿O que estuviera tan destrozada que aceptara dócilmente todas tus condiciones? Noel no contestó, y este silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mr. Holland se acercó a ellos, interrumpiendo delicadamente la conversación. Señora Paxton, el agente Turner dice que su presencia ya no es necesaria, si no le importa. La situación parece estar bajo control. Hannah asintió. Sí, por supuesto. Gracias, agente Turner, por su ayuda. El policía asintió cortésmente. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con la comisaría. Que tenga un buen día. Cuando el agente se marchó, el ambiente de la habitación cambió. Sin el representante oficial de la ley, Noel parecía sentirse más libre. ¿Podemos tener ahora una conversación normal?, preguntó, lanzando una mirada de desaprobación al abogado. El señor Holland se quedará, dijo Hannah con firmeza. Y no tenemos nada que discutir, salvo las condiciones del divorcio. ¿Divorcio? Noel negó con la cabeza. Hannah, no nos precipitemos, podemos solucionarlo. Raven se fue ¿y ahora quieres volver conmigo? Hannah no podía creer su insolencia. ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de traer a otra mujer a nuestra casa mientras me recuperaba de mi accidente? ¿Después de intentar robarme la casa y el dinero? Sé que hice algo terrible. Noel parecía casi sinceramente arrepentido. Pero estuvimos juntos 8 años, Hannah. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda? Fuiste tú quien lo tiró todo por la borda, Noel, respondió ella en voz baja. En el momento en que decidiste traicionarme. Mr. Holland tosió con delicadeza. Si me lo permite, me gustaría discutir los aspectos prácticos de su situación. Señor Paxton, dadas las circunstancias, le recomiendo que busque otro lugar donde vivir durante el proceso de divorcio. Esta también es mi casa, dijo Noel obstinadamente. Tengo derecho a quedarme aquí. Técnicamente, sí, asintió el abogado. Pero, dadas las pruebas de fraude e intento de apropiación indebida de bienes, el tribunal puede dictar una orden preliminar que te prohíba residir aquí. Además, hizo una pausa. Estoy seguro de que la señora Paxton se sentiría mucho más cómoda y segura si estuvieran separados. Noel desvió la mirada del abogado hacia Hannah, buscando cualquier indicio de duda o debilidad en sus ojos. Pero ella lo miró con fría determinación, y él pareció darse cuenta de que había perdido este asalto. De acuerdo, dijo por fin. Recogeré algunas cosas y me iré. Pero esto no se acaba aquí, Hannah. Volveremos a hablar. Por supuesto, asintió ella, a través de nuestros abogados. Noel apretó las mandíbulas, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y subió las escaleras hasta el primer piso, donde estaba su dormitorio. Cuando lo perdió de vista, Hannah respiró hondo, como si solo ahora se permitiera mostrar lo tensa que había estado todo el tiempo. ¿Se encuentra bien?, preguntó Holland en voz baja. Sí, asintió ella. Es que es demasiado. Hasta hace una semana estaba en rehabilitación, trabajando para recuperarme del accidente, pensando que tenía un marido esperándome en casa. Y ahora rodeó la habitación donde había estado la amante de su marido hacía apenas una hora. Lo comprendo, dijo el abogado con simpatía. Pero lo estás haciendo muy bien. Mucha gente se derrumbaría bajo ese tipo de presión. Hannah sonrió débilmente. Cuando aprendes a andar de nuevo después de que los médicos dijeran que tal vez no lo harías, todo lo demás parece superable. Superable. En el piso de arriba se oyeron cajones y pasos. Noel estaba recogiendo sus cosas.
Hannah intentó no pensar en lo extraño que sería estar sola en esta casa, sin el hombre con el que había vivido durante 8 años. Pero, extrañamente, ese pensamiento le produjo más alivio que miedo. ¿Y ahora qué?, le preguntó al abogado. Legalmente, quiero decir. Vamos a pedir el divorcio, respondió el señor Holland. Dadas las circunstancias y las pruebas reunidas, es probable que el tribunal se ponga de su parte. Exigiremos un reparto justo de los bienes, el reembolso de los fondos que su marido se apropió indebidamente y una indemnización por daños morales. ¿Y qué hay de la información sobre su fraude laboral? Hannah bajó la voz, aunque sabía que Noel no podía oírlas. El abogado vaciló. Es un punto complicado. Por un lado, esta información podría darnos una ventaja adicional en las negociaciones. Por otro lado, si lo denunciamos, se abrirá una investigación que podría implicarte a ti también, como alguien que conocía el fraude pero no lo denunció a tiempo. Hannah asintió, dándose cuenta de la complejidad de la situación. No quiero destruirlo, admitió. Solo quiero justicia. Quiero recuperar mi casa, mi dinero, mi vida. Y la tendrás, le aseguró Holland. Solo utilizaremos esta información como último recurso si su marido se resiste a una resolución justa de la situación. En ese momento Noel apareció en las escaleras con una gran bolsa de viaje en la mano. Tenía el rostro retraído y los ojos fríos. He empaquetado lo esencial, dijo. Volveré a por el resto más tarde. Claro, asintió Hannah. Solo avísame. Noel cruzó el salón hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió hacia ellos. Hannah, ¿de verdad estás dispuesta a echarme de la casa que compramos juntos? ¿De verdad estás dispuesta a destruir todo lo que hemos construido durante 8 años? Ella lo miró fijamente. Eres tú quien lo ha estropeado todo, Noel. En el momento en que decidiste traer a otra mujer a nuestra casa mientras yo estaba en el hospital, en el momento en que decidiste falsificar mi firma en documentos, el momento en que empezaste a mentirme, no intentes culparme a mí. Le sostuvo la mirada unos segundos y luego bajó los ojos. Te arrepentirás, dijo en voz baja. Cuando las emociones se calmen, te darás cuenta de que elegiste el camino equivocado. Puede, dijo Hannah encogiéndose de hombros. Pero será mi elección, mi decisión, no la tuya. Noel apretó los labios en una fina línea, pero no dijo nada más. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. A través de la ventanilla, Hannah lo vio dirigirse a su coche, dejar el bolso en el asiento trasero y ponerse al volante. Segundos después, el coche se puso en marcha y desapareció al doblar la esquina, igual que había hecho hacía poco el coche de Raven. Hannah sintió que la tensión que la había estado atenazando todo este tiempo empezaba a liberarse. Se volvió hacia el abogado. Gracias por todo, señor Holland. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Solo hago mi trabajo, sonrió. Y por favor, llámeme Patrick. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Vale, Patrick, sonrió también Hannah por primera vez en este largo día. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Quizá deberías llamar a alguno de tus amigos o familiares para no estar sola esta noche, se preguntó Hannah. Sus padres vivían en otro estado y no quería alarmarlos con esta historia hasta que las cosas se calmaran. No tenía muchos amigos en Arlington, en su mayoría compañeros de trabajo con los que no mantenía relaciones estrechas, pero estaba Becca, que tanto la había apoyado durante estos días difíciles. Sí, llamaré a mi vecina, dijo. Ha estado a mi lado todo este tiempo, ayudándome. Estupendo, asintió Patrick. Supongo que ya me voy. Aquí tienes mi tarjeta con mi número de teléfono personal. Llámame cuando quieras si tienes algún problema o pregunta. Cuando el abogado se marchó, Hannah se quedó sola en la casa grande, que de pronto le pareció extrañamente ajena. Durante su ausencia se habían producido demasiados cambios, cosas nuevas, reordenación de los muebles, desaparición de objetos personales. Ya no era su casa, pero tampoco la de Noel y Raven.
algo intermedio entre el pasado y el futuro. Caminó lentamente por las habitaciones, tomando nota de lo que había que hacer para que el espacio volviera a sentirse como en casa. Guardar los cuadros nuevos que Raven había elegido. Buscar sus libros y cuadros, si es que aún estaban por aquí. Comprar nuevos platos para sustituir a los que habían desaparecido. Tal vez incluso repintar las paredes para borrar las huellas de la presencia de otra persona. El dormitorio era un caos después del apresurado embalaje de Noel. La ropa estaba desparramada, los cajones arrancados, los calcetines y las corbatas que no había tenido a bien recoger estaban tirados por el suelo. Hannah se acercó a la cama y se sentó en el borde, sintiendo un extraño vacío en su interior. Aquí, en esta habitación, Noel y ella habían pasado tantas noches, planeando el futuro, compartiendo sueños, amándose, y todo había resultado ser una ilusión, un espejismo que se había disipado en cuanto su vida se había puesto a prueba de verdad. El teléfono de su bolsillo vibró, sacándola de su ensueño. Era Becca. «Hannah, ¿cómo te ha ido? Vi salir a Raven y luego a Noel. ¿Te encuentras bien?» «Sí», respondió Hannah, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Todo fue extrañamente bien. Los dos se han ido. Vuelvo a estar en casa. ¿Quieres que vaya a tu casa?» Becca se ofreció. «Podría traer vino y pizza, o simplemente hacerme compañía». Hannah sonrió, conmovida por la preocupación de su vecina, que se había vuelto más cercana a ella que muchos viejos conocidos en los últimos días. «Gracias, Becca. Sería estupendo. Pero dame una hora, ¿vale? Quiero instalarme un poco, poner las cosas en orden». «Claro», aceptó Becca de inmediato. «Llámame cuando estés lista». Una vez terminada la conversación, Hannah se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Miró su jardín, el césped perfectamente recortado, los rosales que había plantado hacía 3 años. Todo este tiempo había pensado que su casa, su matrimonio, su vida con Noel, eran algo sólido, fiable, algo que resistiría cualquier desafío, pero había resultado ser un castillo de naipes que se derrumbaba a la primera ráfaga de viento. Y sin embargo, aquí, en su casa, que había recuperado, Hannah no solo sentía la amargura de la pérdida, sino también una extraña sensación de libertad. Era como si de repente se hubiera quitado de encima unas pesadas cadenas de las que ni siquiera sabía que existían. El accidente, los 3 meses de rehabilitación, la traición de su marido, todo eso debería haberla destrozado, pero en lugar de eso, se hizo más fuerte. Aprendió a luchar, aprendió a defenderse, y ahora, cuando la tormenta empezó a amainar, se dio cuenta de que había un nuevo camino por delante, una nueva vida, sin Noel, sin mentiras ni manipulaciones, una vida que construiría sola, con sus propias reglas. Hannah se apartó de la ventana y se dirigió decidida al cuarto de baño. Una ducha caliente, ropa limpia y una llamada a Becca. Vino, pizza, conversación, simples placeres que ahora parecían infinitamente valiosos. Y mañana empezaría a reconstruir su casa, limpiarla de los rastros de la presencia de otra persona, llenarla de sus cosas, de su energía, de sus sueños. Sería un proceso largo, como su rehabilitación física, pero Hannah sabía que podía hacerlo. Después de todo, ya había superado la parte más difícil. De pie bajo los chorros de agua caliente, recordó lo que le había dicho el médico del centro de rehabilitación hacía 3 meses. La recuperación no consiste en volver a lo que tenías antes. Se trata de crear una nueva normalidad, una nueva versión de ti misma. En aquel momento, pensó que solo se refería a la rehabilitación física, pero ahora se daba cuenta de que esas palabras se aplicaban a toda su vida. No intentaría volver a lo de antes. En su lugar, crearía algo nuevo, algo quizás incluso mejor, y empezaría por esta casa,
su casa, donde ahora era la única dueña de su destino. Al salir de la ducha, Hannah sintió una oleada de energía. Se puso ropa limpia, se recogió el pelo en una coleta y cogió el teléfono. «Becca, estoy lista para vino y pizza». Y, ¿sabes?, sonrió, mirando su reflejo en el espejo. «Creo que voy a estar bien». Y por primera vez en mucho tiempo se lo creyó de verdad.